Mareo, sensación de ahogamiento, taquicardia, miedo a sufrir un ataque cardíaco o miedo a morir son algunos de los síntomas que pueden presentarse si estamos sufriendo un ataque de pánico. Por eso hoy estamos con un experto en el tema quien nos va a contar un poco más y nos va a orientar sobre qué debemos hacer o cómo aprender a identificarlos. Se trata del doctor Daniel Riaño, él es especialista en psicología clínica de la Universidad San Buenaventura de Cali. Doctor, bienvenido a Cotidianamente, el podcast de salud mental de Telepacífico Noticias. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por tu invitación y qué bueno estar aquí hablando sobre temas relacionados con salud mental. Doctor, contemos a las personas que nos están escuchando y viendo cómo podemos saber si estamos presentando un ataque de pánico. Bueno, el ataque de pánico es un episodio repentino de profunda angustia que alcanza su máxima intensidad en tan solo unos cuantos minutos. Estamos hablando de 5 minutos aproximadamente. Estos ataques por lo general se ven acompañados de los siguientes síntomas, como tú también mencionaste: dificultad respiratoria, taquicardia, sensación de ahogo, mareo, sudoración excesiva, dolencias estomacales, entre muchos más. Sin embargo, te puedo decir que tal vez el síntoma más característico de un episodio de pánico es la idea y la convicción sobre la propia muerte. Es decir, las personas que padecen estos episodios creen y consideran que se Ujú. van a morir. ¿Por qué? Porque suelen asociar, por lo general, el aumento repentino en la frecuencia cardíaca con un ataque al corazón. Esa es la razón. Estos episodios se pueden presentar frente a una causa o una razón aparente o en ausencia de esta. Bueno, doctor, según el psiquiatra John Barhill, el 2 o 3% de la población sufre de estos ataques de pánico en un periodo de 12 meses, especialmente las mujeres en la edad adulta. Ujú. ¿Qué podemos decir además? ¿Cómo le podemos contar a las personas si se generan en alguna situación específica o si puede dar incluso de la nada repentinamente? Bueno, tenemos los dos escenarios. Por lo general, como te comentaba ahora, un ataque de pánico se desarrolla o se desencadena como respuesta de nuestro cuerpo cuando nuestro sistema nervioso interpreta que estamos frente a una situación de inminente peligro para nuestra integridad o para nuestra vida. Hace unas pocas semanas fuimos testigos de una catástrofe natural de grandes magnitudes en Turquía y Ujú. en Siria. En esos contextos es apenas esperable que las personas reaccionen a partir del pánico frente a situaciones de tal magnitud. En esos contextos, la reacción de la persona Sí. corresponde realmente a una causa o una situación de verdadero peligro. Ahí no podríamos asegurar entonces que estos ataques o estos episodios correspondan a algo del orden patológico. ¿Por qué? Porque se ajusta a la situación que se está presentando. Ahora bien, por otra parte, tenemos los escenarios en los cuales o las situaciones en las cuales las personas desencadenan crisis o ataques de pánico en ausencia absoluta de una situación que ponga verdaderamente en peligro su vida. Una persona, por ejemplo, puede estar tomando una ducha, haciendo el desayuno, transportándose, valga la redundancia, en el transporte público y Ujú. padecer alguna de estas crisis. Cuando se presentan estas situaciones, nos estaríamos enfrentando entonces a un trastorno de pánico. ¿Qué es un trastorno de pánico? Es una condición en la cual se presentan de manera reiterada y frecuente episodios de pánico en ausencia de una situación que los pueda explicar. Entonces se pueden dar esos dos escenarios. Doctor, ¿y cuánto puede durar un ataque de pánico? Aproximadamente. Bueno, el ataque de pánico, y esa es una pregunta muy, muy importante, no tiene una duración, no tiene una duración prolongada realmente. Un ataque o un episodio de pánico no dura más allá de 10 minutos. ¿Por Ok. qué? Porque el cuerpo busca retornar a un punto de equilibrio. El cuerpo no tiene los mecanismos o la capacidad para mantenerse en un estado de pánico de manera indefinida. Y yo creo que es muy importante que los oyentes o las personas que van a ver este video sepan que el ataque de pánico en algún momento va a acabar, Ok. realmente. Los Que tengan la síntomas, certeza de que va a pasar. que tengan esa certeza. Los síntomas en algún momento van a disminuir. No va a ser algo que dure más allá de 10 minutos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doctor, para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿hay algún factor que pueda hacernos más propensos a este padecimiento? Bueno, mira, yo en mi consulta me he encontrado con varios escenarios, pero te voy a mencionar dos. En primer lugar, me he dado cuenta que las personas que padecen estas crisis o estos ataques de pánico en algún momento vivieron ciertamente alguna situación traumática, alguna Ok. catástrofe natural, la pérdida significativa de algún ser querido y el recuerdo
de esta situación desencadena entonces estas crisis de pánico. Ese es un primer escenario con el cual me he encontrado. Así sea una situación que se haya vivido hace 30, hace 20 años atrás, la persona la vive como si fuese totalmente una situación actual. El recuerdo de esa situación desencadena la reacción de pánico que tuvo lugar en ese entonces. Wow. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario, lo cual viví mucho en época de pandemia, es que la persona se enfrenta con alguna situación, con algún acontecimiento que activa el recuerdo de alguna situación traumática pasada. Cuando las personas llegaban a consulta en época de pandemia, a mí me sorprendía oír que ellos no hablaban de la pandemia exclusivamente, sino cómo el contexto de pandemia de alguna manera había reactualizado algún acontecimiento o alguna vivencia pasada que en su momento fue traumática para estas personas. Doctor, ¿esto lo hacen de manera consciente? Es decir, tuve una situación traumática que muchas personas piensan que solamente es muerte, pero pudo ser algún evento en la vida que definitivamente no he podido superar. ¿Esto lo genero de manera consciente? Es decir, ¿soy consciente de que tuve ese momento y esto me da ataques de pánico? ¿O a veces estoy teniendo el ataque de pánico por algún tipo de estímulo y no me doy cuenta de que es por esa situación? Bueno, realmente esto es algo que se escapa a la voluntad de la persona, ¿sí? Como te mencionaba al principio, e inclusive esto hace parte de la definición del ataque de pánico, es un episodio repentino y súbito. Realmente la persona no lo ve venir. Es algo que ocurre de inmediato, en automático. Hay algunas situaciones que efectivamente pudiesen desencadenar un ataque de pánico y las personas comienzan a leerlas, a identificarlas y comienzan a evitarlas. Pero en sí, un ataque de pánico es algo que se escapa a la voluntad de la persona. Lo que tenemos allí es que entran a jugar ciertos mecanismos que en parte son inconscientes. Se escapan a la conciencia o a la voluntad de la persona. Y precisamente lo que uno trata de hacer en consulta, y más en una consulta psicoanalíticamente orientada, que es mi enfoque terapéutico y el cual aplico con mis pacientes, es precisamente poder dar con esos factores o esos elementos inconscientes que desencadenan las crisis en las personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que un ataque de pánico no tenga una causa o una razón aparente en principio, no quiere decir que no la tenga. Sí la tiene, solamente que toca trabajar un poco más. Ese es el trabajo terapéutico en estos contextos. Doctor, con los síntomas que mencionamos durante todo este capítulo, esto puede influir en mis actividades diarias, es decir, si yo estoy trabajando, si estoy de pronto en el transporte público, si estoy estudiando, porque digamos que esto no tiene como una edad específica. ¿Qué podría hacer yo para que esto no afecte tanto mis actividades diarias o al menos para prevenirlo? Bueno, realmente un trastorno de pánico efectivamente altera o afecta la vida común y corriente de la persona que la padece. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que han tenido que abandonar estudios, su trabajo, su vida social y familiar a causa de estos episodios. ¿Por qué? Porque por lo general, a la par de la presencia de este trastorno, se genera lo que se ha denominado como agorafobia. Es decir, el miedo de la persona a ocupar o acudir a lugares o actividades distintas a lo que considera su lugar seguro, que por lo general es el hogar, porque considera que estando en esos contextos o en esas actividades va a tener lugar un episodio, una crisis de pánico y no va a contar con los recursos o con las personas de confianza para poder lidiar con él. Entonces, en primera instancia te puedo decir que efectivamente no es un mal menor realmente, es algo de gran envergadura. ¿Cómo se puede trabajar? Y creo que mi consejo más valioso y el más importante que le puedo traer a las personas el día de hoy es acudir a consulta, acudir a los profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Porque muchos de estos episodios también se pueden desencadenar por algunas condiciones orgánicas de base que la persona aún no ha identificado. Tenemos, por ejemplo, algunas anomalías, algunas afecciones a nivel metabólico, a nivel de la tiroides, que pueden desencadenar ataques de pánico. Algunos medicamentos también lo hacen. Entonces es importante acudir a los especialistas para descartar cualquier condición orgánica que pudiese estar explicando o que pudiese estar detrás de estos episodios. Y además acudir a consulta. Ese es súper importante. Ese es mi mayor consejo realmente. Ok, buscar ayuda profesional. Doctor, yo estoy escuchando, estoy viendo y de pronto no tengo ataques de pánico, nunca he sufrido uno, pero sé que personas cercanas a mí sí, un compañero de trabajo, mi pareja,
¿Cómo puedo actuar si estoy con esta persona y en este momento le da un ataque de pánico? Bueno, esa es una pregunta muy importante y realmente me llega mucho a mis redes sociales. Por lo general, una persona que ya viene presentando estas crisis de alguna forma construye Ujú. algún método para poder lidiar con estas crisis. Hay personas, por ejemplo, que en esos momentos necesitan que alguien les hable de cualquier cosa, de Ok, cualquier tema, para poder así distraerse de los síntomas que están teniendo lugar y poder sobrellevar la crisis de una mejor manera. Hay otros que simple y llanamente necesitan que alguien les sostenga la mano, por ejemplo, ya. para sentirse más tranquilos. Hay otras personas que, por ejemplo, necesitan acudir inmediatamente a un espacio abierto para tomar un poco de aire y así poderse relajar. Yo creo que si nos estamos enfrentando a una persona que ya ha padecido estas crisis, le podemos preguntar, oye, en caso de que se presente alguna de estos episodios, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, informarnos directamente Ya. con esa persona. También, como te decía ahora, es importante tener en cuenta que estas crisis no duran para siempre, ¿cierto? La persona que padece estos episodios debe de alguna forma caer en cuenta que eso en algún momento va a acabar. Muy pronto va a acabar y los síntomas se van a ver disminuidos. No se va a morir de un ataque cardíaco y eso es algo que también es muy importante tener en cuenta. Los ataques de pánico no matan, Ok. no vas a dejar de respirar, no vas a perder el control de tus facultades corporales y mentales porque también llega mucho el miedo de volverme loco. Ah, está Entonces, bien. doctor, mi mayor miedo en estas circunstancias es que considero que me voy a volver loco o loca. Los ataques de pánico no inducen a estados de la mal llamada locura, pero Ujú. pongámoslo en esos términos. Entonces, digamos, son claves, son tips que yo le daría a las personas que están padeciendo estos episodios y como les decía ahora, muy importante acudir a consulta. Realmente la psicoterapia es muy efectiva en estos casos. Al día de hoy contamos con los recursos psicoterapéuticos para poder lidiar con estas crisis y siempre es muy satisfactorio ver cómo los pacientes vuelven a Ujú. retornar a sus trabajos, a sus estudios, a su vida social, familiar, luego de haber atravesado por un proceso psicoterapéutico. Bueno, doctor, finalmente redondeemos un poco el tema para cerrar. Hoy estamos hablando de los ataques de pánico. ¿Qué síntomas puedo tener rápidamente y qué debería hacer primero si estoy en este momento y es la primera vez que me da un ataque de pánico, pero yo ya escuché este programa y sé qué puedo hacer? Bueno, yo creo que el síntoma que más alarma a las personas, como les venía diciendo, es el aumento en la frecuencia cardíaca y la dificultad respiratoria. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que como medida preventiva hay que saberse informar. Ujú. Realmente, tengas o no tengas ataques de pánico, creo que es muy importante saberse informar. Y así como en Internet encontramos información muy valiosa y verídica, creo que también Internet ha actuado como una fuente importante de desinformación. Ujú. Hace algunos días yo hice un experimento, me metí al buscador y escribí dolor de pecho. Y lo primero que me apareció fue ataque al corazón. Imagínate cuál podría ser la reacción de una persona Mm. que padece un trastorno de pánico cuando esa es la primera información que se le arroja. No se nos dice que el aumento en la frecuencia cardíaca es un síntoma o un signo que también puede estar presente en diversos cuadros, como por ejemplo un ataque de De pánico. pánico. Y eso no se nos dice de primera mano, realmente. Entonces creo que como medida preventiva es muy importante saberse informar. ¿Y cómo me puedo informar de una mejor manera? Acudiendo directamente, si tienes la oportunidad, a un profesional de la salud y resolver todas tus dudas con esa persona. Realmente yo no atiendo única y exclusivamente a pacientes. También llegan muchas personas que sin Ujú. ser pacientes llegan con muchas dudas, Sí. con muchas inquietudes alrededor de todo este tema de la ansiedad, del pánico y también busco, digamos, resolver esas inquietudes porque hay una desinformación importante. Ahora, cuando estoy presentando el ataque de pánico, Sí. creo que es importantísimo acudir en primera instancia al centro de salud. Yo creo que esto es algo que no puede dar espera. O sea, yo creo que si esto se presenta, hay que abordarlo de manera inmediata. Tengo pacientes que decidieron tratarse 5 o 10 años después Mm. de haber presentado estas crisis. Bueno, también uno en consulta se enfrenta a las resistencias de las personas, pero a lo que voy un poco es a que al día de hoy contamos con los recursos terapéuticos y Sí. también farmacológicos por parte de psiquiatría para Ujú. poder lidiar con estas cuestiones.
Bueno, doctor, además que hay que entender que no son los únicos, que de pronto las personas no dicen, les da pena todavía, hay cierto estigma como que es que sufro de ataques de pánico, nos da miedo decirle a la pareja, a algún compañero de trabajo, o sentimos que somos los únicos en el mundo y que nos estamos mal llamado enloqueciendo. Entonces, bueno, recordarles que deben acudir a un profesional, que hay profesionales para esto, que no están solos, que va a pasar y por supuesto informarse como en este caso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Las redes sociales donde lo pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @supera_tu ansiedad. También me pueden escribir directamente al WhatsApp 317-2928-691 para resolver todas sus dudas, todas sus inquietudes, para agendar algún proceso psicoterapéutico conmigo. En redes sociales también hablo sobre estos temas. Entonces ahí también se pueden informar de una manera un poco más adecuada. Y nada, Melissa, muchísimas gracias por tu invitación. Yo creo que a la salud mental hay que abrirle cada vez más espacios de participación ciudadana. Las personas se tienen que informar sobre esto. Yo creo que este mito sobre la locura, sobre todas estas cuestiones, son Así es. mitos, son ideas que ya están mandadas a recoger. La salud mental es algo que nos convoca a todos, padezcamos o no padezcamos algún síntoma. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, recordemos el Instagram. Supera_tu ansiedad en Instagram. Perfecto. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro video podcast para que no se pierdan ningún capítulo cada lunes hablando de un tema de salud mental. Soy Melissa Inestrosa y esto fue Cotidianamente, el podcast de salud mental de Telepacífico Noticias. Muchas gracias.